Hola, para terminar con el tema de la regresión lineal simple y la correlación, tenemos que dar unas precauciones generales del modelo. ¿Por qué? Porque el uso inadecuado de estas técnicas nos puede conducir a la obtención de resultados sin sentido. Primero, es necesario revisar si se cumplen los supuestos del modelo, si nuestras variables tienen distribución normal, si tenemos demasiada desviación en nuestros datos. Recuerden que el método de mínimos cuadrados es sensible a los datos extremos. En estos casos se sugiere utilizar otro modelo, que es una recta de resistencia. Y si alguna de las dos variables no tiene distribución normal, en lugar del coeficiente de Pearson, hay que utilizar el coeficiente de Spearman. Segundo, cuando queramos realizar análisis de regresión o de correlación, las mediciones de las dos variables se hacen en un solo individuo. Recuerden que cada punto en el diagrama de dispersión representa a una unidad de asociación o de medición. No tiene sentido que correlacionemos el peso de una población con la estatura de otra población allá en China. No, el efecto mariposa de lo que pase aquí afecta al otro lado del mundo todavía no está demostrado. Así que evitemos hacer ese tipo de correlaciones sin sentido. Tercero, un coeficiente de correlación cercano a 1 no indica causalidad. Este análisis estadístico metodológicamente es un estudio de corte transversal. Este tipo de diseño tiene en sí mismo sus limitaciones para establecer causalidad. Es el diseño de menor nivel de evidencia para establecer esto. Si quieren ahondar un poco más, les dejo el link al video de la diferencia entre los tipos de estudio. Que encontremos un coeficiente de correlación cercano a 1 pueden significar las siguientes cosas. Puede ser que X cause a Y, como nosotros suponemos, pero también puede ser que Y cause X. O puede ser que algún tercer factor cause la variación en ambas, o puede ser que la asociación que vimos fue debida al azar. O puede ser también que es una correlación tan cercana a 1 que no tiene fundamento biológico. Recuerden que cuando hablamos de la adecuada temporalidad en los estudios observacionales, tocamos estos criterios de causalidad. Debido a que se toma una sola medición y se hace al mismo tiempo, no podemos establecer mediante este estudio qué fue primero, X y causó Y, o Y y causó X. Cuarto, no se sugiere extrapolar. ¿Qué significa esto? El querer sacar conclusiones fuera del rango de los valores que tomamos en nuestra muestra. Es decir, si nuestra variable X la medimos de 100 a 200, no quieras predecir el valor de Y a 110, a 120 o a 50 o a 20. ¿Por qué? Porque puede ser que en el rango en el que muestreamos el valor de X o de Y sí haya una relación lineal, pero fuera de estos valores puede ser que la relación cambie. Esto sucede en varios métodos analíticos en el laboratorio clínico, en el que en cierto rango de valores la relación entre la concentración del analito y la absorbancia de la muestra es lineal, pero ya cuando sobrepasa esos valores ya esa relación se hace exponencial o simplemente no tiene la capacidad nuestro método de medir a esa concentración. Por lo tanto, la recta solo debe de usarse para predecir o estimar dentro de ese rango de valores de nuestro muestreo. Y último, ni el coeficiente de correlación lineal ni la regresión son para evaluar la concordancia de métodos analíticos. No. Quiero evaluar si el método automático para medir glucosa en sangre
es igual que mi método manual, que mi glucómetro. ¿Voy a usar una correlación lineal? No. Y les muestro un ejemplo rápidamente en Excel. Supongamos que queremos evaluar la concordancia entre el método automatizado y el método manual, con el propósito de validar o verificar nuestro método manual. ¿Cuál va a ser nuestro gol estándar? El método automatizado. Tenemos 30 muestras y a las cuales medimos con ambos métodos. Tenemos aquí nuestros datos, realizamos nuestro diagrama de dispersión correspondiente y calculamos y le pedimos a Excel que nos dé la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es cercano a 1, quiere decir que la recta explica el 98% de la desviación respecto de la media de los datos. Al parecer, si usáramos el coeficiente de determinación y la raíz cuadrada de R, es decir, el coeficiente de correlación para evaluar estos dos métodos, diríamos que nuestro método manual es válido, que está muy correlacionado con el automatizado. Pero en realidad vemos que hay diferencia en estos valores. Quizás a simple vista no sea mucha y digamos, bueno, pero no es estadísticamente significativo. Veamos, si tuviéramos un error sistemático en el que calibramos mal nuestro método manual, es decir, nos está midiendo de más o nos está midiendo de menos, obtenemos estos resultados con el método manual, pero quizás mal calibrado, o con un reactivo viejo, etc. Un error sistemático. Volvemos a construir el diagrama de dispersión ahora con estos nuevos datos. Volvemos a hacer la ecuación de regresión y el coeficiente de determinación. Y miren, el coeficiente de determinación está magnífico, como el primero. Y la ecuación de la recta también nada más se le agregan el más 30. Si nos guiáramos nada más por el coeficiente de correlación o el de determinación, diríamos que el método manual concuerda, está correlacionado con el método automatizado. Pero es mentira. El análisis de correlación no tiene la capacidad para evaluar la concordancia, porque si ustedes miran el resultado automatizado 30 y el manual 63, no concuerdan, no están midiendo lo mismo. Pero como hay un error sistemático, es decir, que se mantienen todas las mediciones, el análisis de correlación no tiene la capacidad de discernir un error sistemático. ¿Cómo evaluamos entonces la concordancia de métodos? Se usa otro análisis de Bland-Altman, que en otro video hablaremos de él. En conclusión, hay que evaluar siempre. El análisis de correlación lineal simple son muy útiles. Ahora imagínense, evaluamos nada más la correlación entre dos variables, pero casi siempre en la vida real no solamente hay dos variables, sino que hay otras variables que pueden afectar una respuesta. ¿Qué pasaría si agregáramos una tercer variable? Imagínense un diagrama de dispersión, en lugar de ser plano, que sea tridimensional, X, Y y Z. Aquí entra entonces otro tipo de análisis, el análisis de regresión lineal múltiple, donde consideramos 3 o más variables. Lo analizaremos después. Si les han sido útiles estos videos, lo pueden demostrar con un like y con un suscribirse, compartiendo también estos videos para alguien que crean les puedan ser de utilidad. Recuerden que el propósito de estos videos es, primero, para mí, repasar estos temas. Está demostrado que la mejor manera de aprender, más que leer, más que subrayar, más que repasar, es enseñando lo que aprendiste. Y para mí me sirve mucho enseñar esto que he aprendido. Ojalá a ustedes también. Hasta pronto.